Muchas gracias, Néstor, por tu presentación, muy interesante. Y vamos a pasar ahora a la siguiente ponencia, la ponencia de Linder, que se centrará en la parte práctica de la eliminación del óxido de zinc. Me gustaría recordaros también que si queréis escuchar la ponencia de Linder en español, tenéis que activarlo en el botón del control del globo terráqueo, activar la opción de español. Y recordaros también que podéis ir escribiendo todas las preguntas que os vayan surgiendo en el chat durante las diferentes presentaciones. Así que, Lender, the floor is yours. Okay, thank you, Sarah, for this invitation. I share my screen. One moment. I'd like to talk about the approach in the struggle. Yeah, if we have to reduce zinc oxide and reduction of antibiotics, and our approach called the Vital Start. Probably you know that. Linder, sorry, you are not sharing the screen. Okay. Can you see it now? Yes, it's perfect now. Thank you. Okay. Excuses. Okay. Anyway, so the approach in the Scandinavian market and in the Netherlands, as you probably know, since 2018 there is already a ban on the usage of zinc oxide. Para el uso del óxido de zinc, y en Países Bajos tenemos que afrontar esta situación y hemos desarrollado el abordaje Vital Start, un concepto que combina soluciones nutricionales, manejo de granja, pero también el componente de la salud. He dividido mi presentación en 3 secciones: el desafío, las soluciones y, para acabar, la aplicación o aplicaciones. Si nos fijamos en nuestro enfoque, vemos aquí que nuestro mercado es muy importante: vender lechones de calidad. Como ven en la diapositiva, como ven en la diapositiva, estas son cifras de granjas neerlandesas. Vemos que el impacto de la producción de menos o más lechones nacidos vivos, por ejemplo, un 20% menos utilizan un 32,5, un 20% superior utiliza 38,2, vemos que hay una diferencia de unos 6 lechones más o menos, y el impacto es de unos 100 euros al año. Pero si nos fijamos luego en el impacto de los lechones vendidos al año, vemos que más o menos es lo mismo, 5,4, casi 6 lechones. Y vemos que la diferencia entre los mejores y los peores da un margen neto de casi el doble. Así que es mucho más importante siempre poder vender muchos lechones, aunque hablemos siempre del número de nacidos vivos, con lo cual tenemos que pensar en la calidad de los lechones que vendemos. ¿Qué es lo que queremos? Pues bien, a nosotros nos gusta evitar la diarrea, nos gusta tener lechones sin necrosis de orejas, no queremos tener estreptococos y tampoco queremos que se muerdan la cola. Estas cosas no las queremos ver ni en pintura, con lo cual necesitamos una ingesta óptima de pienso en todos los lechones, queremos un crecimiento homogéneo, queremos un menor número de lechones pequeños y un mayor porcentaje, como ya he dicho, de lechones vendibles. Y para concluir, también queremos en el manejo de las granjas poder trabajar de manera sencilla o fácil. Y esto, claro, teniendo en cuenta que lo tenemos que hacer sin óxido de zinc y con el menor uso posible de antibióticos. Si nos fijamos en el proceso de destete, pues vemos que ya se están produciendo algunas cosas. Sabemos que el proceso de destete es muy estresante para la cerda y también para los lechones. Los lechones reciben nuevos corrales, nuevos compañeros, el clima cambia y también echan de menos a la madre, a la cerda, y
vemos que se les aparta de la leche de la madre y vemos que además están apartados de los sonidos y el olor de la madre cerda, con lo cual esto estresa a los lechones. Y hay muchos lechones que beben mucha leche, pero el tracto o el digestivo no está preparado para digerir todavía alimentos sólidos. Y como respuesta a todos estos aspectos, los lechones, después del destete, vemos que algunos comen por hambre, otros comen por estrés y hay otros que hacen huelga de hambre. Así que hay lechones que empiezan a beber enseguida o a comer después del destete, pero hay algunos que no empiezan a beber o comer hasta después de horas y eso tiene un impacto negativo en el desarrollo y la salud del lechón. Si nos fijamos en qué sucede concretamente en los lechones, estos son datos ya un poco antiguos, pero vemos que en los primeros 10 días después del destete, la longitud del intestino delgado aumenta aproximadamente un 20%. Al mismo tiempo, vemos que la ingesta de pienso prácticamente se multiplica por un factor de 5. Esto es, el primer día después del destete come unos 50 gramos y unos días después, a los 10 días, 250 gramos. Así que vemos que se desarrolla rápidamente en cuanto al intestino delgado y probablemente esto esté relacionado con los factores que vemos en las granjas. En 2018 realizamos un estudio para analizar el desarrollo de las preferencias del consumo de pienso de los lechones. A la derecha, abajo, vemos, a la derecha arriba, vemos una imagen del bebedero de pezón para controlar el comportamiento de los lechones y también tenemos una estación para comer y medir el desarrollo de la ingesta de pienso. En este ensayo nos centramos en los primeros 5 días después del destete. A la izquierda podemos ver la alimentación, el desarrollo de la ingesta de pienso y a la derecha el desarrollo. Estas cifras son cifras acumuladas. Vemos lo que sucede con la ingesta de agua. Como término medio, vemos que cada línea, por cierto, es un lechón y como término medio vemos que a los 5 días la ingesta de pienso es de unos 800 gramos. Pero el nivel más bajo es de 500 y el más alto está por encima de 1 kilo. Así que vemos del mínimo al máximo hay un factor de 2. En cuanto al agua, vemos una variación todavía mayor. Hay lechones individuales que solo beben en los primeros días 1 litro de agua, pero hay algunos que ya beben 6 litros o incluso de 8 a 10 litros de agua. Intentamos reducir, por supuesto, el impacto de las aguas residuales, pero vemos que la variación es mayor en agua que en pienso. Si nos fijamos ahora en el primer día después del destete, abajo a la izquierda, esto es la fase 1, vemos que si no hay intervenciones, los lechones comen un poco de pienso y dicen, ¿qué es esto? Y luego durante 20 horas no hacen nada. Están ahí parados y luego empiezan a comer de nuevo. Si ahora fijamos en la ingesta de agua a la derecha, vemos que se produce un aumento más gradual. Los lechones empiezan lentamente a comer y luego a beber. Así que la implicación de esto es que lo que debemos hacer es centrarnos en dar de comer el primer día después del destete, porque están estresados y tenemos que imitar el impacto de la madre cerda. ¿Qué soluciones tenemos? Y esta es la siguiente sección de mi presentación.
Pues bien, de hecho, no existe una solución única, como sabemos, en cuanto a reducción de antibióticos y óxido de zinc. Tenemos que aplicar un abordaje exhaustivo, completo, y nosotros definimos un concepto: granja, alimento y salud. Estos son los tres pilares importantes para solucionar nuestro problema. En cuanto a la granja, por supuesto, hay que comprobar el manejo de la granja, el pienso, la bioseguridad, la limpieza de los corrales, la manera de trabajo del personal de la granja. Todo esto es clave para tener éxito en la granja. En cuanto a la salud, eso está relacionado pues con las infecciones, con la prevención, de hecho, de las infecciones, la monitorización, el diagnóstico y también las medicaciones y la vacunación. Esto también hay que hacerlo conjuntamente con los veterinarios. Y en cuanto al manejo del pienso, tenemos que buscar un pienso de calidad, bien conservado, la formulación adecuada, y también tenemos que ofrecer una buena composición nutricional y además unas materias primas de buena calidad. Podemos encontrar quizá 10 soluciones, pero yo me voy a centrar en estas 5. Me gusta hablar de la estrategia de alimentación del pienso antes del destete, luego del agua, la estimulación de la ingesta de pienso tras el destete, luego, factor 4, el kinetio, pero creo que Néstor ya lo ha comentado, y para concluir, la adición de algunos aditivos para piensos. Si nos fijamos en los intestinos de los lechones destetados, estos son de 2015, se hizo una investigación en la Universidad de Wageningen. Pues bien, aquí vemos este lechón que muestra su pared intestinal. A mano izquierda vemos un lechón que ha comido 2 veces al día un Prestartel líquido, y a mano derecha vemos que hay además una alimentación o una toma extra. Aquí vemos estas paredes celulares que están mucho mejor. Vemos que la capacidad de absorción del lechón de la izquierda es mucho mejor que el de mano derecha, porque los primeros días después del destete tenemos que centrarnos en la reparación de la pared intestinal, que debe mejorar, y la única manera de hacerlo es que tomen suficiente pienso. En este caso, además, sabemos que en cuanto a la inmunidad, el 70% de las células están implicadas en la inmunidad en esta zona del intestino, con lo cual lo que sucede en el intestino es muy importante para el desarrollo de la inmunidad posterior de los lechones. Nosotros también realizamos secciones en cuanto al desarrollo del intestino. Como ven en esta diapositiva, a la izquierda vemos la longitud del intestino delgado. Los lechones que recibieron ese Prestartel líquido, ese yogur, mostraron un intestino delgado un 10% más largo. El peso del intestino también fue mayor en estos lechones, y esto indica claramente que la maduración del intestino delgado está teniendo lugar mejor si les damos ese pienso extra en las jaulas de maternidad. Esta es la base, pero también es importante que nos demos cuenta de cómo podemos implantar esto y cómo podemos hacerlo de manera práctica. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues bien, les voy a explicar cómo podemos aconsejar a nuestros granjeros. Parece que hay 2 tipos de personas, ¿no? Personas con manos grandes y personas con manos pequeñas. Entonces, vemos que hay
Normalmente los lechones reciben mucha leche de las madres, pero ¿cómo conseguimos que en las jaulas de maternidad reciban pienso? Pues bien, aquí tenemos unas tazas al principio que les damos. Les damos la taza pequeña 2 veces al día. Si los corrales, o mejor dicho, si los comederos están un 80% vacíos, pueden pasar a la siguiente taza. Y esto es lo que hacemos. Lo hacemos en cada departamento. Y esto nos proporciona un mejor control de la cantidad de pienso que ingieren los lechones. Porque ofrecer pienso a un lechón es distinto de darles una buena nutrición, ¿no? Tenemos que darles un poco menos de pienso del que pueden comer para que vayan a las básculas de pienso y coman lo que necesiten. Y es muy importante también que esté todo limpio. Esta es la manera más práctica de proceder. Otra cosa es el agua. Me temo que hay algunos lechones que reciben agua potable que parece agua del retrete, con lo cual tenemos que centrarnos en la calidad del agua. Hay que limpiar los conductos de agua, eso es clave, pero también hay que añadir productos para el agua potable. En esta gráfica vemos que podemos influir en la eficiencia en la acidificación del estómago. Podemos mejorar la digestión de las proteínas, pero normalmente lo típico son añadir ácidos como este producto, Selco-PHE, que combina 3 ácidos, pero también ácidos tamponados, y con esto vemos un aumento del consumo de agua. Si los lechones no beben, no comerán. Así, estos son un estudio de Canadá, por cierto, que hicimos hace algunos años y vimos estos resultados. Vemos que la ingesta de agua ayuda a facilitar el proceso de destete. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos un estudio que realizamos nosotros con adición de agua en la báscula de pienso o no. Esto se hizo en Bélgica con unos lechones y vemos aquí los días 1, 2, los días 3, 4, 5, 6 y 7, 8. Esto es la primera semana después del destete. Si añadimos agua extra, vemos un desarrollo más gradual de la ingesta de pienso y sin la adición de agua vemos este descenso en este segundo periodo, en los días 4 o 5. Es lo que vemos en la práctica. Así que el agua es una manera para conseguir una mejor ingesta de pienso, sobre todo la primera semana después del destete. Y ahora la palatabilidad. Sabemos que podemos utilizar, que podemos añadir, por ejemplo, azúcar, sal, potenciadores del sabor para fomentar que coman. Pero, claro, lo más importante es tener materias primas de buena calidad y muy limpias. Tenemos que limpiarlas en muchos casos. Sí, pues hay que alcanzar un equilibrio. Si nos fijamos a la izquierda, vemos los factores negativos. Sabemos que hay algunas medicaciones que son negativas para el consumo de pienso, pero también sabemos que los ácidos pueden tener un efecto negativo en el consumo de pienso. Los aminoácidos también pueden tener un efecto negativo, lo mismo que la calidad y el sabor del pienso. Y esto son cosas que hay que evitar. En el lado positivo, a la derecha, pues lo bueno es tener un pienso fresco, azúcar, distintos sabores, edulcorantes, sales y también el plasma sanguíneo, como ya saben, no está permitido en todos los conceptos, pero es un buen componente para estimular la ingesta de pienso, sobre todo en sistemas de cría sin madres. Pues bien, para
Bien, van lentas las diapositivas. Para producir un buen pienso necesitamos una fábrica con un sistema de producción, como por ejemplo utilizando cereales en dietas de alta calidad, pero también las materias primas las podemos ver a mano derecha. Y aquí vemos un ranking de preferencia de lo que les gusta comer a los lechones. Abajo de todo vemos, por ejemplo, la avena cruda. La preferencia es muy baja. En cambio, arriba tenemos la avena descascarillada y extruida, que es más preferida por los lechones. Así que estos productos, los de arriba, son los que debemos tratar de utilizar. Aquí vemos que las materias primas también son clave en cuanto al sabor y a la ingesta de pienso. Kinetio, ahora. Pues bien, por ejemplo, sobre todo justo después del destete, la capacidad de crear suficientes ácidos y reducir el pH es limitada, con lo cual nosotros utilizamos muchas proteínas de digestión rápida, no solo altamente digeribles, sino rápidamente digeribles o de digestión rápida. Por supuesto, siempre hay que empezar con el perfil adecuado de aminoácidos y cada vez vemos más, por ejemplo, que la lisina no es el más conocido de todos. Y luego sabemos, por ejemplo, que si disminuimos la proteína, la dieta es más segura, pero entonces es difícil conseguir el perfil correcto de aminoácidos. En cuanto a proteínas, hay que centrarse en proteínas de digestión rápida. Y en cuanto a la fibra, sabemos, de hecho, que los lechones en la naturaleza comen alguna fibra, pero podemos fomentarlo también para reducir la diarrea. Vemos que las fibras rápidas pueden estimular la diarrea, con lo cual cuidado con este tipo de fibra. Sobre todo, luego tenemos las fibras resistentes que pueden limitar la ingesta de pienso y pueden ayudarnos a tener un proceso de destete seguro y sin diarrea. Si hablamos de los aditivos para piensos, tenemos que aplicar una estrategia conjunta. Por ejemplo, en cuanto a input, podemos utilizar, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta para reducir la presión del E. coli. Luego trabajamos por ácidos revestidos o no revestidos, polifenoles también, y esto es para estimular la integridad intestinal y estabilizar la microflora. Y luego, en cuanto a la inmunomodulación, trabajamos con la estimulación de la inmunidad en la pared intestinal mediante el atrapamiento de bacterias. Resumen de las soluciones. Ahora pasaremos a la aplicación. Pues bien, nosotros hemos realizado un estudio independiente a través del Centro de Investigación SEGES de Dinamarca. Lo realizamos hace 3 años ya. Se utilizaron distintos conceptos que se compararon y el grupo de control fue el de grupo alto y bajo de zinc. En total, 4.500 lechones en el estudio, con lo cual el estudio fue enorme. 6 grupos, cada uno de 750 lechones. Esto es establos de 10 a 15 lechones, unos 63 establos en total. La genética es Danbred y la Duroc danesa, y seguimos estos lechones de los 7 a los 14 kilos. Ofrecimos un pienso
con las cosas que ya he comentado, teniendo en cuenta el sabor, los aditivos y como extra tratamos el agua potable con Selco PHE, 1,5 litros por 1000 litros de agua potable. Y como ven aquí en la primera fase, la fase 1, de 0 a 10 días, vemos que el consumo más alto es el post-zinc. Aquí vemos con el producto de Nutreco el índice de conversión un poco mejor, pero en todas las fases conjuntas vemos este mejor resultado y el mejor índice de conversión con el producto de Nutreco. Así que tenemos una oportunidad de mejorar la situación sin un alto contenido en óxido de zinc. Las cifras son las cifras, pero para los granjeros es muy importante ver el aspecto de los lechones y también su puntuación. Aquí se monitoriza el porcentaje de los tratamientos y cada corral se trataba o no en función del desarrollo de los lechones. En naranja vemos el grupo con contenido más alto de zinc. Vemos ese aumento a los 20 días del destete, 3 semanas después del destete. Este es otro concepto y aquí tenemos el concepto de Trouw Nutrition o Nutreco y se muestra que aquí hay el menor número de tratamientos. Bien. Después de esos ensayos se clasificaron los lechones para ver si podían ir a la fase de cebo, porque en cebo necesitas lechones con alto potencial de crecimiento, lechones saludables. Como vemos aquí, tenemos los 6 tratamientos diferentes, los 6 grupos. La mortalidad fue bastante baja en todos ellos. En nuestro caso, la mortalidad fue del 0,3% con el producto de Trouw Nutrition y hay cierta mortalidad, claro, pero ¿cómo podemos clasificar si estos lechones pueden pasar o no a la fase de cebo? Vemos que como término medio hay un 4% que no pueden, eso no es bueno para ir a cebo y el 2,5% tampoco es bueno. Así que vemos que con el concepto de Nutreco el 97,2% de los lechones tienen vitalidad, lo que significa un 1,6%. Como ya he dicho, tenemos que utilizar estrategias sencillas y prácticas. Y la mayoría de cosas ya las conocemos. A nivel de manejo de granja tenemos que aplicar lo que ya conocemos. Esto es bioseguridad, limpieza, desinfección, todo dentro, todo fuera. Necesitamos tener un clima controlado, calefacción, humedad, buena ventilación y, por supuesto, el oxígeno es importante y el agua también. El número, por ejemplo, de bebederos, el flujo que sale por cada bebedero, medio litro por minuto, y luego tienen que tener un buen acceso los lechones al suministro de agua. Y cuando hablamos de la aplicación del pienso, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la edad del destete, el desarrollo, el peso, la maduración y, por supuesto, la genética también es súper importante. Bien, ¿hay una manera fácil de reducir el óxido de zinc? No, pero es importante que trabajemos todos juntos. Tenemos que cooperar, los nutricionistas, el granjero y los veterinarios. Y aquí tenemos una foto de algunos de mis colegas de Escandinavia y Países Bajos que nosotros trabajamos a diario con los clientes para avanzar y satisfacer sus necesidades. A ver, el camino no es fácil. Hay que darse cuenta de que no hay atajos, como veis, en el camino hacia el éxito, porque si buscamos atajos podemos acabar mal. Y muchas gracias por su atención.